Perdón, chicos, un cachito, cuestiones técnicas. Ya, ¿se ve, chicos? Espero que se vea. He preparado esto, bueno, lo he hecho en Canva. Una bienvenida para ustedes. Bienvenidos, chicos, a la clase de bioquímica, gestión 2025, y les deseo mucho éxito. Espero que... Perdón, doctora, no se ve nada. Ay, no se ve, no me digan. Espérenme un cachito. Voy a salir. Tengo que salir de pantalla completa. Oh, my God, no se ve. Entonces, perdón, pues es que no he compartido. Eso de no estar usando. Permítanme un cachito, chicos. Voy a compartir. Pues ahora sí. Bueno, ahora sí, espero que se vea, chicos. No, perdón. Estoy chamboneando. Espérenme, aquí. ¿Se ve, chicos, la pantalla? Sí, doctora, ahora sí. Eso se ve. Bueno, quería hacer algo que sea así animado para que entren, que vengan a clases o empiecen con mucho ánimo. Bienvenidos a la clase de bioquímica, de esta gestión. Les deseo mucho éxito. El éxito depende mucho del esfuerzo que ustedes pongan, ante todo Dios, pero sobre todo el esfuerzo que ustedes pongan, chicos. Las clases son, no son, digamos, muy rebuscadas, pero sí ingreso o trato de que sea lo más profundo posible según los objetivos y siguiendo el perfil profesional, para cumplir un perfil profesional. Espero que vengan a clases alegres, ¿no? Bueno, esta no es la facultad de bioquímica, pero por ahí va, que vengan alegres porque van a ir a aprender, o estamos en clases donde ustedes aprenden. Y no hay nada más lindo que aprender. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, disculpen, chicos, la anterior semana también he estado con un resfrío tremendo. Voy a empezar dándoles la presentación del plan global. Un plan global. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, doctora. Listo, gracias. Listo. Entonces, el plan global, como su nombre indica, es un plan, es algo que es un instrumento de planificación de los docentes para, digamos, avanzar en todo el año. Yo no les voy a plantear todito el plan global, que es muy extenso, pero sí las partes más importantes que a ustedes les interesa. Nuestra asignatura Bioquímica 1, yo estoy proponiendo que se llame Bioquímica Estructural, porque lo que vamos a ver es la estructura de las moléculas, biomoléculas. Bueno, tenemos una área de coordinación vertical, en el que, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, Química Orgánica 1, tenían que haber aprobado, Química Orgánica 2, Biología y Genética, Físico-Química, Fisiología, Matemáticas, Química Analítica. Hasta ahí serían como unos no prerequisitos, pero sí es fundamental que ustedes aprueben esas materias. Y a su vez, Bioquímica 1 les va a servir, y va a ser, por eso se llama coordinación vertical. Es muy útil para Bioquímica 2, permítame. Muy útil para Bioquímica 2, para nutrición, para bioquímica clínica, microbiología, farmacología. En todo caso, por eso se dice que esta materia es troncal. Puesto que sienta las bases para el estudio de muchas materias, como vamos a ver enseguida. A su vez, coordinación horizontal son aquellas materias que están en el mismo nivel: farmacognosia, química analítica, estadística. Justificación de esta materia, lo diré rápido. La asignatura de bioquímica contribuye de una gran manera al logro del alcance del perfil profesional. Un perfil profesional es aquel, digamos, es una descripción de cómo queremos que salga un profesional. Toda carrera tiene su perfil profesional y ustedes han debido leer incluso en las paredes, está al ingresar a decanatura, cuál es el perfil profesional. En bioquímica, entonces, va a contribuir a que ustedes alcancen o logren el perfil profesional desde el punto de vista de su competencia, ¿no? Sentando sobre todo bases sólidas para el estudio y aplicación de materias de especialidad que tienen como función directa solucionar problemas específicos relacionados con las competencias de un bioquímico farmacéutico. Asignatura de bioquímica en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas se divide en dos. Bioquímica 1,
que es la estructural que nosotros vamos a llevar este año, y bioquímica 2, llamada también como bioquímica dinámica, la que van a llevar ustedes al año. En todo caso, hay que considerar que hay una relación indisoluble entre ambas asignaturas. En realidad, bioquímica nada más es una ciencia, pero por su extensión y profundidad es que se divide en estas dos asignaturas. En los propósitos, los propósitos están relacionados con lo que intenta el docente. Pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje se pretende contribuir al logro del perfil profesional, ¿no?, de bioquímico farmacéutico. ¿Qué unidades estructurales vamos a avanzar este año? Pues el contenido total del programa consta de 6 unidades didácticas agrupadas en varios temas. La unidad 1 vamos a ver ahora, introducción al estudio de la bioquímica. Vamos a ver la ubicuidad de las biomoléculas en la estructura celular. La unidad 2, biomoléculas con función de reserva energética, y vamos a estudiar los carbohidratos y a los lípidos, y vamos a hacer una pequeña introducción a las biomembranas, que ustedes van a profundizar más en bioquímica 2. Luego vamos a pasar a estudiar a los aminoácidos, a los péptidos, a las proteínas, y relacionando con buffers in vivo e in vitro. La unidad 4, las enzimas. Teníamos que haber estudiado primero proteínas a profundidad para entender a las enzimas. Vamos a ver los fundamentos de la catálisis biológica, parámetros cinéticos, cómo se regulan las enzimas. En la unidad 5 vamos a ver las bases moleculares de la información genética. Vamos a ver conceptualización de las ciencias ómicas. Y en la unidad 6, he aumentado para este año esta unidad. En la unidad 6 vamos a ver almacenamiento y transporte de la energía metabólica. ¿Cómo va a ser más o menos la metodología de enseñanza? El método va a ser sobre todo deductivo dentro del enfoque pedagógico de la problematización y el constructivismo. Siempre va a haber un cuestionamiento. Voy a intentar que ustedes apliquen el pensamiento crítico, pensamiento analítico, sobre todo en prácticas, chicos. En teoría mucho no podemos decir, a ver, su creatividad, haremos una discusión, no, porque vamos a estudiar algo que es una ciencia y que así tenemos que estudiarla. Pero en práctica sí voy a tratar de que apliquen el pensamiento crítico y creativo. Y siempre la participación activa de ustedes. En la metodología siempre se va, sobre todo en prácticas también vamos a hacer esto, apoyo a la actualización mediante lectura y análisis de artículos científicos. Perdón, e investigación documental de temas que están relacionados con lo que vamos avanzando, sobre todo en prácticas de laboratorio. En la evaluación general, al inicio de la gestión, se toma una prueba diagnóstica a fin de evaluar el nivel en el que ustedes están comenzando el aprendizaje. No voy a decirles, saque una hoja de papel o a ver, empiecen a un cuestionario y respóndame. No, porque no tiene un valor numérico, chicos, más tiene un valor de concepto. Es como el decir cómo están, si están bien, y por eso les había mandado un mensaje de que repasen ciertos temas, ¿verdad? Eso es en cuanto a una evaluación diagnóstica. Ahora, hay una evaluación más formativa. El carácter sumativo de la evaluación en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas se fundamenta en el resultado de 3 evaluaciones parciales. El primer parcial, segundo y tercer parcial y una evaluación final. Y en casos extraordinarios, exámenes de segunda instancia, como en cualquier asignatura. El valor promedio de los 3 exámenes parciales corresponde al 50% de la nota final. La nota de práctica tiene un valor de 25%. Disculpen, chicos. Caramba. Entonces, parciales 50%, práctica de laboratorio tiene un valor del 25% y la nota del examen final un 25%, dando un 100%, ¿verdad? Luego van a haber algunos seminarios por grupos que tienen un porcentaje que esto va a sumar o va a ir a promediarse con el parcial que corresponda según el tema que avancemos. Es importante la participación también en clases, chicos. En teoría, todas las clases van a ser virtuales, no solamente por este momento de crisis, son siempre las clases virtuales. Las clases virtuales han contribuido también a que la facultad se acredite.
en sentido de que se hagan clases asincrónicas, que es importantísimo, son las acreditaciones. Pero las prácticas de laboratorio siempre son presenciales, incluso las introducciones teóricas. Solo esta semana, no sé hasta cuándo será, pues vamos a hacerlo virtual, pero siempre son presenciales. Entonces, en las clases teóricas, chicos, a veces hago preguntas y anoto los nombres y tienen puntos que pueden ganar, ¿verdad? Que se puede sumar a su parcial. Y en las clases prácticas es mucho más esto, ¿no? Que yo voy registrando en una planilla de evaluación formativa. Por eso había colocado participación activa de los estudiantes. El cronograma siempre va a estar sujeto a disposiciones generales de la facultad. Y en cuanto a la bibliografía, por favor, si pueden sacarle una fotito a esto, chicos. Esta es nuestra bibliografía. Trudy McKee, el último que he conseguido del 2020. Estos libros, como son de ciencias y son, tampoco avanza cada mes ni cada año, salen generalmente cada 4 o 5 años. Tengo este del 2020, Denise Ferrier del 2018, Boyd, que siempre es un clásico. Antiguamente el clásico era Leninger, ahora se ha vuelto Boyd en el avance de la ciencia. La 4ª edición, la última que he conseguido, y luego estos otros de consulta, y este creado por mi persona, la doctora Panoso Cardoso, que nos va a ser útil para prácticas. Si fueran tan amables, sacarle una fotito para tener la bibliografía. Caramba, el internet está fallando. Caramba, no me responde. Perdón, chicos, esperen un cachito. No está respondiendo. ¿Qué está pasando? Oh, my God. ¿Qué pasó? Oh, se colgó. Perdón, chicos, es el problema. ¿Qué ha pasado? Perdón. Cerrar la presentación. Ya, a ver. Bueno. Entonces, les había dicho que había una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Hablemos sobre esta, se ha restituido, sí, una evaluación diagnóstica, chicos, un poquito. La evaluación diagnóstica es un procedimiento que forma parte de la evaluación formativa y no tiene puntaje. Caramba. Al inicio de la gestión se toma una prueba diagnóstica para valorar el nivel con el que ustedes comienzan. Esta misma prueba, no se llama misma prueba diagnóstica, pero lo voy a hacer igual en prácticas, chicos. Siempre voy a ir preguntando lo que se ha ido avanzando. El objetivo que tiene el docente para una evaluación diagnóstica es valorar mediante una prueba el nivel de conocimiento y manejo conceptual con el que ustedes comienzan el aprendizaje. Conocimiento y manejo conceptual de ustedes. El objetivo para ustedes es explicar conceptos que les permitan repasar sus conocimientos sobre ciertos temas que son necesarios para esta asignatura. Los estudiantes deben repasar los siguientes temas, lo que les puse en el chat. Clases de enlaces químicos, recuerden, tipo de hibridaciones, concepto de electronegatividad, conceptos de pH, la célula, clasificación de las células según sus características ultraestructurales, cuáles son las organelas celulares, y pues ustedes ya conocen todo esto, ¿no? No voy a tomarles, repito, un examen escrito, ni voy a mandarles un formulario, sino a medida que vamos avanzando, vamos a ir repasando. Por ese motivo no les he compartido las diapositivas, porque siempre comparto diapositivas antes para que ustedes puedan entender mejor la lección. Si les daba las diapositivas, pues ya no había evaluación diagnóstica, ¿no? Bueno, comenzaremos, chicos. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 1. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Por favor, a veces el internet creo que está fallando. ¿Se ve bien? Sí, doctora. Gracias por responder. Vamos a ver, introducción al estudio de bioquímica. Y vamos a hacer una contextualización con la química orgánica y la biología. Dentro de lo que es el constructivismo, chicos, es que todo lo que han aprendido, vamos a ir aplicándolo. Y todo lo que ustedes aprendan en bioquímica, tanto en teoría como en práctica, luego lo van a aplicar en cuarto.
Y luego en quinto, y eso se llama el constructivismo del conocimiento. A ver, bioquímica es una ciencia interdisciplinar, es decir, que bioquímica se relaciona con todas estas ciencias: química orgánica, biología, fisiología, microbiología, nutrición. Por ejemplo, con la química orgánica. La química orgánica, ustedes saben que describe las propiedades de las moléculas orgánicas. La biología es el estudio de los seres vivos o los fenómenos relacionados con los seres vivos, donde se establecen las leyes, ¿no?, con sus conocimientos, sus propiedades. Se relaciona con la fisiología porque estudia los procesos de la vida a nivel de los tejidos y a nivel de organismos. Se relaciona con la microbiología porque permite explicar, la bioquímica permite explicar las rutas metabólicas de las bacterias, de los virus. Permite explicar por qué las bacterias son, por qué son, digamos, explicar su virulencia, es decir, el grado de infectividad, cuáles son sus mecanismos de resistencia o sensibilidad a los antibióticos. Se relaciona con la nutrición porque permite explicar por qué ciertos alimentos garantizan o mantienen la salud. Se relaciona con la farmacología. Bioquímica permite comprender y en muchos casos, los mecanismos de acción de los fármacos. Si entendemos los mecanismos de acción de los fármacos, podemos entender cómo se podría crear un nuevo fármaco. Por eso contribuye a la investigación para el mejoramiento continuo de los fármacos. Contribuye obviamente en la investigación médica. Bioquímica ayuda a comprender estados patológicos en términos moleculares. No se podría concebir una investigación médica sin bases bioquímicas. Y pues seguiría diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una base fundamental para el estudio, en todo caso, de ciencias de la salud. Y en nuestro caso es una materia troncal. Todo esto se sustenta en el conocimiento molecular de los procesos que se describen en cada una de estas áreas. Y para esto es importante conocer, y es lo que vamos a hacer en este año, debemos aprender el lenguaje de las moléculas biológicas. No quiero decir que las moléculas biológicas hablen. Lo que nosotros tenemos que saber es entender cómo estas moléculas, por su estructura, son capaces de comunicarse y lograr y garantizar la vida celular, la vida de un órgano y la vida de un ser humano. Nuestro objetivo de aprendizaje en este capítulo en este tema es explicar el ámbito del estudio de la bioquímica a partir de conceptos de química orgánica, por eso se llama contextualización con química orgánica y biología, ¿no? O sea, explicar el ámbito del estudio de la bioquímica a partir de conceptos de química orgánica contextualizados con biología y de los conceptos de biología contextualizados con la química. Lo importante aquí, resumiendo, es que tenemos que entender que hay un diseño molecular de la vida. La vida se lleva a cabo gracias a la interacción de moléculas. Nuestra base son moléculas. Y para entender sus interacciones tenemos que conocer muy bien la estructura de esas moléculas. Entonces, ¿cómo definimos bioquímica? La bioquímica es una ciencia. Ahorita primero les voy a plantear la definición que hay en los libros que les he puesto en la bibliografía. Si hay alguna pregunta, chicos, pueden tomar el micrófono o levantar la mano, va a haber un sonidito que me va a llamar la atención. Perdón, un cachito. Dígame, ¿quién levantó la mano? Karen, dime, o digo Sandra. Sandra, dime. Yuhu, Sandra. ¿O te has equivocado? Bueno, parece que solo tocó, Sandra solo tocó. Continuamos. Ya, entonces, ¿cómo definimos bioquímica? Según algunos autores, que se ha puesto aquí, bioquímica, según Boyd, que es un clásico, es un libro excelente y muy profundo, dice, bioquímica es el estudio de la vida en el nivel molecular. Chicos, ¿alguien está tocando el micrófono? ¿Sí? ¿Karen? Hola. Doctorita, perdón, va a disculpar.
Dime, te has equivocado, no te preocupes, ya. No, Sucede. no, doctora. Quería decirle que tengo compañeros que no están logrando entrar, son más de 100, entonces hay compañeros que me están pidiendo si puede abrir otra sala. ¿Son más de 100? Sí, me están pidiendo, entonces eso quería decirle, doctora, va a disculpar, mi audio no quería dar. Ahorita están solo los del grupo 310, ¿verdad? Sí, pero todavía tengo compañeros que me están pidiendo si puede abrir otra sala. Uy, ahorita eso no he programado, chicos. Bueno, en todo caso, están grabando, pueden grabarlo ustedes, ¿verdad, chicos? La clase la pueden grabar. Sí, entonces, Ya, por ya, favor, doctora. compartan la clase hasta que yo programe para abrir otra sala, chicos. Mil disculpas, ¿ya? Si no va a ser suspender la clase hasta que yo programe. Informarles, por favor, que ustedes están grabando y que pueden compartir. Voy a prever eso. Gracias, Karen, voy a prever eso. Sí, va a disculpar, gracias. No te preocupes. Entonces, definición de bioquímica. Bioquímica es el estudio de la vida en el nivel molecular. Claro, por lo que hemos hablado. ¿Qué dice Luber Strayer? Bioquímica es el estudio de la base molecular de la vida, puesto que permite comprender las bases químicas de varios procesos centrales de biología. Según Boinsky dice, el objetivo de la bioquímica es explicar en términos químicos la estructura y las funciones de los seres vivos. ¿Qué sobresale aquí? Fíjense, vida molecular, base molecular, química, seres vivos. Puesto que todos estos autores expresan, según su conceptualización, un pequeño resumen. Disculpas, está mi garganta. He planteado este resumen. Bioquímica es una ciencia que permite explicar los procesos que garantizan la vida en los seres vivos como a nivel molecular. Nuevamente, ¿cómo? Relacionando la estructura y la función de las moléculas, denominadas biomoléculas, que están implicadas en dichos procesos. Es decir, que bioquímica sí es una ciencia, ahorita vamos a hablar de eso, que permite explicar todos los procesos que garantizan la vida en los seres vivos, pero lo explica a nivel molecular. ¿Cómo? Relacionando la estructura de las biomoléculas con la función que cumplen esas biomoléculas. Y ese es el objetivo esencial de nuestra materia, relacionar la estructura y la función de las biomoléculas. Hemos dicho que la bioquímica es una ciencia. Toda ciencia, chicos, siempre tiene un objeto de estudio. Toda ciencia tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de bioquímica? Pues las biomoléculas. Ahorita definimos qué son, cuáles son. Entonces, el objeto de estudio de la bioquímica son las biomoléculas. Toda ciencia, debió estudiar ustedes en metodología de la investigación, toda ciencia, aparte de un objeto de estudio, tiene principios que le fundamentan como pilares. El principio fundamental, al menos de bioquímica 1, es la relación entre la estructura y la función. Conocemos la estructura de una biomolécula, podemos entender su función. Y esto también sirve mucho para bioquímica 2. A su vez, otro principio importante son el estudio de las transformaciones e interacciones que ocurren entre las biomoléculas. Este sobre todo es el campo de bioquímica 1, campo de bioquímica 2. Entonces, los principios fundamentales son la relación entre la estructura y la función. Por eso es que bioquímica se divide en bioquímica 1 estructural, donde vamos a estudiar todas las estructuras de las biomoléculas y vamos a ver en parte sus funciones. Ustedes en bioquímica 2 van a ver cómo reaccionan, cómo se transforman y cómo se interrelacionan esas biomoléculas. Y luego en bioquímica clínica, en quinto año, van a ver las implicaciones clínicas de esas transformaciones, que a su vez están relacionadas con la estructura. Bueno. Antes de entrar a estudiar a las biomoléculas, vamos a repasar un poquito sobre estructura y propiedades químicas de la materia viva. A ver, si ustedes se preguntan un poco para motivación, chicos, ¿cómo funciona un ser vivo? A ver, nada más, ¿cómo funciona una célula? Una célula es una entidad sumamente organizada. El conjunto de células forma un tejido.
varios tejidos forman los órganos, y los órganos, en nuestro caso, forman un ser vivo complejo como nosotros. ¿Cómo ocurren las reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo? ¿Cómo es posible que yo ahorita esté hablando y a su vez están ocurriendo muchas reacciones bioquímicas en mi organismo, no solamente físicas, también mentales, que está probado que las relaciones de biomoléculas también condicionan las actitudes mentales, como la serotonina, etc. Pero vayamos más profundamente. De todos los elementos químicos que ustedes conocen, desde química general, química orgánica, 1, orgánica 2, química orgánica, bueno, todas las orgánicas, ¿cuáles son los elementos químicos que están presentes en los seres vivos? ¿Cuáles son, chicos? Tenemos plata, tenemos mercurio, tenemos wolfranio. ¿Cuáles son, chicos? Si no tienen, pueden usar micrófono, y si no, pues en el chat, chicos. ¿Quién quiere responder? Doctora, el sodio, magnesio, potasio y carbón. Sodio, potasio, magnesio y carbón. Ya no está mal. Si tenemos magnesio, si tenemos potasio, si tenemos carbón. ¿Alguien El quiere aumentar nitrógeno, el oxígeno. eso, no? Carbono, nitrógeno, oxígeno, como dice Idana, como dice Alejandra. Romaldina, dime. Doctora, buen día. Tal vez podría ser el calcio, zinc. Ya, sí. Fíjense cómo van varios elementos que están presentes en nuestro organismo. Sobre todo, voy a hablar primero a nivel del ser humano, ¿no? Cuando ustedes lleven microbiología van a hablar más a nivel de las bacterias. Aquí voy a hablar un poco más de nosotros, del ser humano. Pues fíjense tantos elementos que han nombrado sus compañeros, está muy bien. Perdón, cachito, nos venimos aquí. Pues fíjense, aquí están. Sobre todo están los elementos del segundo periodo de la tabla periódica, donde predominan estos elementos: carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. También está cloro, azufre, fósforo, silicio muy poco, casi nada. Pero no solo eso, también están presentes, como han dicho una de sus compañeros, los metales: sodio, magnesio, potasio, calcio, hierro, cobre, zinc. Todos estos, fíjense que predominan del segundo periodo, del tercer periodo, y los elementos de transición que abundan en los seres vivos, desde una bacteria hasta nosotros. Y al componente que acompaña al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, a todos estos, pues el hidrógeno. Seguimos repasando. La estructura, en cuanto a estructura y propiedades de la materia viva. La unidad fundamental de la materia, ¿cuál es, chicos? ¿Cuál es la unidad fundamental de la materia? El átomo. El átomo, muy bien. El átomo es la unidad fundamental, que está constituido, ustedes saben muy bien, ya por electrones con carga negativa, protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga. En condiciones normales, los átomos no presentan carga neta. ¿Por qué, chicos? En condiciones normales, un átomo no presenta carga neta. ¿Por qué? Porque el número de protones y electrones es el mismo, por eso no presenta carga neta. Sin embargo, en todas las reacciones orgánicas y bioquímicas, cuando un átomo pierde electrones, su carga será positiva y se forman, ¿qué cosa, chicos? Cuando un átomo pierde electrones. Cationes, doctor. Eso, muy bien, los cationes. Y si ganan electrones, tendrán carga negativa y se forman los Aniones. aniones. Muy bien. Vamos a ver en bioquímica formas catiónicas y aniónicas, sobre todo en aminoácidos, en proteínas. Los electrones se localizan, ustedes saben bien, en zonas que rodean el núcleo, donde existe la máxima probabilidad de encontrar electrones. Esas zonas se denominan, como se denominan las zonas donde tenemos alta probabilidad de encontrar electrones. ¿Orbitales, doctora? Eso, los orbitales atómicos. Fíjense que para hablar de biomoléculas, que son la máxima, digamos, disposición estructural de los elementos, estamos hablando y recordando desde el átomo.
porque eso nos va a ayudar a entender enlaces y propiedades como polaridad, etc. Los electrones se distribuyen en estos orbitales siguiendo varios principios, como el principio de Aufbau, el principio de cómo se van llenando los electrones en los diferentes orbitales. Seguimos con las estructuras y propiedades químicas. La configuración electrónica. ¿Cómo se define una configuración electrónica? Es aquella que determina la reactividad de un elemento, si ustedes recuerdan. Y se refiere a qué? A la distribución de los electrones de un elemento en sus diferentes niveles de energía y en sus orbitales correspondientes. Configuración electrónica. Por ejemplo, la configuración electrónica del carbono. Carbono, número atómico 6. El número atómico se refiere, recuerdan, al número de electrones que tiene un elemento y que se distribuyen en sus diferentes orbitales y niveles de energía y orbitales. Así el carbono tiene un S2, 2S2, 2P2. Los 6 electrones entonces están distribuidos en este nivel de energía, que sería el nivel 1S, el nivel 1S, 1S con sus 2 electrones, el nivel 2, que sería este es el nivel 2, pero con su subnivel S y su subnivel P. Entonces sería 2S2 y 2P2. De esta manera se distribuye la configuración electrónica del carbono, está distribuido en estos 2 niveles de energía y en estos 3 subniveles de energía. Los elementos se combinan y forman moléculas. No existen en la naturaleza, han debido hablar ustedes eso en química orgánica, no existen elementos sueltos. No podemos decir en un tubo de ensayo, aquí tengo un átomo de carbono. No existen, porque sería una forma muy inestable. Por esa razón, los elementos se combinan y forman moléculas, porque de esa manera están de la manera más estable posible. La unión de los átomos se establece mediante ¿qué? Enlaces químicos. Entonces, los átomos se combinan. ¿Cómo? Mediante enlaces químicos. El enlace covalente es el que se da principalmente en las moléculas biológicas, aunque hay algunos casos que vamos a ver de enlace no covalente, enlaces iónicos. Entonces, pero el covalente es el que predomina. Ya vamos sentando bases, chicos. La formación de los enlaces químicos se basa, recuerda, en la regla del octeto, postulada por Lewis. Lewis, si quieren. ¿Qué dice la regla del octeto? Los átomos son más estables cuando consiguen 8 electrones en la capa de valencia mediante enlaces covalentes. Cuando consiguen 8 electrones en la capa de valencia. Hay algunas excepciones del octeto que sí es importante que vamos a ver en bioquímica. Uno de ellos, del fósforo. Excepciones del octeto. Repito, que es el octeto. Los átomos son más estables cuando consiguen 8 electrones en la capa de valencia. Esto sobre todo en el segundo periodo, ¿no? De la tabla periódica. ¿Por qué hablo de estabilidad, chicos? En la naturaleza todo tiende a la estabilidad. Han debido ver eso en química orgánica. Por eso, repito, no hay átomos sueltos. Siempre hay moléculas. Entonces, siempre se tiende a la estabilidad. Pero hay excepciones al octeto, como el hidrógeno, que solo capta 2 electrones en su subnivel S, ¿no? Y también están los átomos no metálicos a partir del tercer periodo que forman octetos expandidos, es decir, que pueden contener más de 8 electrones en su capa de valencia. Octetos expandidos muestran sobre todo el caso especial, muy especial, en el campo de la bioquímica, el ácido fosfórico y los fosfatos. Por ejemplo, fíjense aquí, tenemos aquí el ácido ortofosfórico y el grupo fosfato unido a un R. Cuando pongo R, este R me estoy refiriendo a una proteína, es decir, a un aminoácido, a un carbohidrato, etc. Entonces, el fósforo es una excepción al octeto. Sí puede aparecer con más de 8 electrones. Fíjense mi cursor. 2, 4, 6, 8, 10. Por eso se llama octetos expandidos. También es el caso del azufre. Pero es mucho más útil el fósforo en bioquímica. Ahora, existen orbitales híbridos. ¿Recuerdan ustedes en química orgánica?
Los orbitales híbridos están basados en la tetravalencia del carbono. Para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica, en este segundo periodo se encuentran el carbono, nitrógeno, oxígeno, y los orbitales S y P de estos elementos que son vitales, son mayoritarios en los seres vivos, carbono, nitrógeno, oxígeno. Los orbitales S y P siempre están híbridos. ¿Por qué ocurre esta hibridación? Gracias a la hibridación, los elementos forman el mayor número de enlaces posible. Recuerdan que les he dicho, no existen átomos sueltos, siempre tienen que formar enlaces, es decir, moléculas. Y entonces, fíjense que es hasta en la naturaleza, ¿no? Cuanto más enlaces se formen, más estable es un elemento. Por ejemplo, recordemos la hibridación sp3 del carbono. Hemos dicho, número atómico 6, distribuido como configuración electrónica de esta manera, ¿verdad? Que ustedes ya saben. Sin embargo, perdón. Sin embargo, les decía, si vemos solo la configuración electrónica del carbono, podríamos decir que la valencia del carbono es 2. Si ustedes recuerdan qué es la valencia de un carbono, es la capacidad que tiene de combinarse con otros átomos. Y en función de los electrones libres que tenga. Según esto, el carbono tendría una valencia de 2, pero no tiene una valencia de 2. El carbono tiene una valencia de 4. ¿Por qué tiene valencia de 4? Ustedes han visto esto en orgánica. Lo que ocurre es una hibridación. ¿Recuerdan? Un electrón, estamos hablando del mismo nivel, ¿no? Nivel 2. Un electrón del subnivel S salta a un orbital vacío del subnivel P. Al saltar, se transforma en 4 orbitales degenerados, ¿recuerdan? 4 orbitales, y entonces ahora el carbono tiene 4 electrones no compartidos. Hemos dicho que los elementos son más estables cuanto más enlaces forman. Fíjense, es como en la vida, ¿verdad? Cuanto más amigos uno tiene, pues es mucho mejor. Bueno. El carbono tendrá entonces 4 enlaces, 4 electrones libres. Podrá formar 4 orbitales moleculares o formar 4 enlaces. Y por eso se llama esto hibridación 1s2, 2s o P3. ¿Por qué? Porque un orbital S se ha mezclado con 2 orbitales P y formando una hibridación sp3. El número de electrones sigue siendo el mismo, 6. Entonces tiene 4 dobles enlaces. Perdón, puede formar 4 enlaces. Los siguientes ejemplos son importantes en bioquímica. Tarea, chicos, complete la formación de las moléculas correspondientes. O sea, si tengo 2 átomos de hidrógeno, ¿qué me va a formar? Y me van a colocar según las estructuras de Lewis. Lewis sería, ¿no? Pero vamos a decirle Lewis, ¿cómo se lee? Lewis. Y me van a hacer su estructura por líneas de valencia. Luego, un átomo de oxígeno con 2 de hidrógeno que forma según Lewis y según líneas de valencia. Un átomo de nitrógeno con 3 de hidrógeno, cómo se forma según Lewis, su estructura según Lewis y según líneas de enlace de valencia. Carbono, 4 hidrógenos, azufre con 2 hidrógenos, fósforo con 2 hidrógenos más 4 oxígenos que forman. Tarea eso, chicos, para mañana. Ustedes hagan y me comparten pantalla y me muestran. No es nada del otro mundo, pero quiero que repasen. Porque todo esto, fíjense, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono, azufre, fósforo, son elementos importantes en las biomoléculas. Y tengo que estar segura de que ustedes saben manejar muy bien saben muy bien esto del manejo de las estructuras de Lewis de estos elementos para poder entender estructuras más complejas. Como quiera, chicos, que no sean, no están todos, y va a haber una grabación, vamos a quedar acá. Perdón, algo más. No, mentira, no, aquí, no, ahí quedaremos, chicos, para que no se perjudique. Vamos a quedar acá. Entonces, para mañana, por favor, hagan esto, no es nada del otro mundo. Mi objetivo es que
para ustedes. Recuerden cómo se enlazan estos elementos que son tan importantes en las biomoléculas. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a suspender 2 minutos antes por lo que acabo de decirles. Sus compañeros no se han unido. Voy a crear para mañana dos ingresos de 2 aulas. No lo he programado. ¿Alguna pregunta, chiquitos? Si no hay preguntas, entonces, por favor, resuelvan esas pequeñas ecuacioncitas. Y, por favor, ¿quién me comunicó? Alejandra era, Karen, no sé quién. Compartan esta publicación con sus compañeros que no han asistido. No es todavía bioquímica, ¿no? Pero estoy sentando unas bases para que recordemos y siempre avancemos con buenos cimientos, chicos, ¿ya? Por favor, compartan con sus compañeros. Si no hay preguntas, chicos, pues nos vemos mañana. Chao, chicos. Chao, doctora, que le vaya bien. Igualmente. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos.